Diga. Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Bendecidos, gracias a Dios. Y pues vamos a continuar con la palabra del Señor. Para ello les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 13 de Romanos, donde vamos a continuar en este pasaje. Y antes de continuar con el mensaje, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta tarde mañana, Señor, estamos agradecidos, Señor, primeramente con usted, por todo el cuidado que ha tenido de nosotros. Gracias, Señor, por escuchar esta mañana, Señor, este servicio. Nos gozamos, Señor, en los cantos, Señor. Nos gozamos en las peticiones y testimonios, Señor. Pero ahora, Señor, viene, Señor, el alimento espiritual, Señor, que es también muy necesario, Señor, para nuestras almas, Señor. Te suplico, Señor, por tu siervo, Señor, que usted lo bendiga grandemente, Señor, y que esa palabra, Señor, llegue a los corazones necesitados, Señor, para que ellos también puedan recibir, Señor, ese alimento espiritual. Te doy gracias por ello, Señor, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, amén. Amén. Bueno, pues vamos a leer el pasaje de Romanos en el capítulo 13 del 1 al 7 y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pueden ocupar su lugar. Como dijimos, hemos estado hablando acerca en este pasaje, desde que comenzamos el capítulo 12, de los efectos, ¿verdad? Del efecto sobre el efecto de la salvación sobre las relaciones que tenemos en la vida, como el hecho de que fuimos salvados ha impactado esas relaciones, ¿sí? Y el apóstol Pablo, pues, en esto, desde el capítulo 2, trata con estas implicaciones. Y ya vimos que, en primer lugar, el efecto más importante y obvio de la salvación se da primeramente en nuestra relación con Dios. Cuando somos salvados, nuestra respuesta inicial debería ser el presentar sin reservas nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro ¿qué? Culto racional. En segundo lugar, el interés del apóstol es que tengamos también una relación correcta con nuestros hermanos, hermanas en Cristo, como vimos en los versículos 13 al 16 del capítulo anterior, así como los que no son creyentes, incluyendo aún con nuestros enemigos.
como vimos en los versículos 17 al 21. Y después de haber tratado esas cuestiones, Pablo ahora se enfoca en la necesidad de tener una relación correcta con los gobiernos humanos bajo los cuales vivimos. Así es de que por esa razón nos encontramos aquí ahora en este pasaje, donde el apóstol Pablo pues nos va a hablar, nos enseña, nos instruye en cómo debe ser esa relación ahora que hemos sido salvados con el gobierno. Y en este pasaje, pues vamos a responder algunas preguntas. La primera, ¿cuál es entonces la responsabilidad del creyente con la sociedad y con el gobierno en particular? Si es necesario que permanezcamos como peregrinos y extranjeros en este mundo, como nos dice Pedro, y que al mismo tiempo Dios nos use para llamar a todas las personas a la salvación. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo sin ser del mundo? O sin ser de este mundo, ¿verdad? Así que en este texto, en este pasaje, Pablo presenta los dos principios básicos que responden esas preguntas. El primero nos dice en el versículo 1 que debemos someternos ¿a quién? Al gobierno, ¿sí? Y en segundo lugar, en versículo 6, que debemos pagar ¿qué? Nuestros impuestos. Esos mandatos resumen el deber cívico, el deber cristiano, ¿verdad? Y más bien el deber cívico del cristiano. Y es a través del cumplimiento de esas dos obligaciones que damos a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que primeramente nos dice en el versículo 1, la primera parte del versículo 1 de este capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Este es el estándar, y el estándar es la sumisión a la autoridad civil. Y es un mandato básico, sencillo y conciso. Sométase toda persona, no solamente el creyente, sino dice aquí, toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. En el sentido más amplio, toda persona se aplica a todos los seres humanos, porque el principio declarado aquí refleja el plan universal de Dios para la humanidad. Por otra parte, Pablo habla aquí de manera específica a los creyentes y declara en efecto que el cristianismo y la buena conducta ciudadana pues van de la mano. Y como él prosigue a explicar, la sumisión a las autoridades superiores incluye mucho más que limitarse a obedecer las leyes civiles. También incluye el honor y respeto genuinos hacia los gobernantes y los funcionarios oficiales como agentes de Dios que mantienen el orden y la justicia en la sociedad humana. Y debido a que el apóstol estaba escribiendo a la iglesia en Roma, que era en aquel entonces la capital del imperio, algunos intérpretes sugieren que Pablo estaba dando una advertencia única y exclusiva para los creyentes que vivían allí, debido al mayor peligro que corrían los traidores e insurrectos reales o imaginados. Pero, como vamos a ver, Pablo no solamente estaba dando estas instrucciones a los creyentes que vivían en Roma, sino es para todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. La mayoría de las personas no disfrutaban la protección legal de una presunción de inocencia, y en especial con relación a crímenes contra el Estado en aquel tiempo. También el cristianismo en aquel tiempo se consideraba como una secta del judaísmo,
con todas sus inclinaciones a la rebeldía, la iglesia era también un foco de sospechas. Pero el apóstol Pablo, a pesar de eso, y al igual que en otras enseñanzas similares en el Nuevo Testamento, dejan en claro que el principio de sujeción a la autoridad humana se aplica a todos los creyentes en cualquier parte del mundo y bajo cualquier forma de gobierno. Por ejemplo, Pedro escribió también a los creyentes expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en 1 de Pedro 1:1, y les dijo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como siempre, Pablo siguió al pie de la letra su propia instrucción. Después de haber sido acusado en falso de quebrantar la ley romana, él y Silas fueron azotados con varas, arrojados a un calabozo y sujetados a un cepo. Y a pesar de esto, ninguno de los dos demostró o se opuso a aquellos que los maltrataron con tal brutalidad, ni exigieron respeto a sus derechos por parte de las autoridades, sino que se dispusieron a pasar su primera noche en la cárcel hasta que el Señor milagrosamente los libertó. Allá vemos este hecho en Hechos 16:25, cuando ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Sí? Simplemente respetaron las autoridades, aunque injustamente, pero se sujetaron, se sometieron. Así que los creyentes deben ser ciudadanos modelo, conocidos por guardar la ley y no por amar pleitos, por ser obedientes y no rebeldes, respetuosos del gobierno y no como detractores. Debemos pronunciarnos en contra del pecado, la injusticia, la inmoralidad, la impiedad, con dedicación y sin temor, pero lo debemos de hacer dentro del marco establecido por la ley civil y teniendo respeto por las autoridades civiles. También debemos conducirnos como una sociedad piadosa que hace el bien y vive en paz. Recuerden, estamos dentro de una sociedad impía, manifestando nuestras vidas transformadas con el objeto de que el poder salvador de Dios pueda verse con claridad. Y la expresión sométase es la traducción, obvio, ¿verdad?, de un verbo griego que se emplea con frecuencia como un término militar que se refería a soldados que por su rango estaban sujetos bajo la autoridad absoluta de un oficial superior. O sea, sujetaos o sometese quiere decir que nos pongamos debajo, ponerse debajo del que está al mando, ¿sí? Y es una palabra, es un término militar. Y aquí ese verbo se presenta o está aquí en imperativo pasivo, y esto significa ante todo que el principio es un mandato, ¿sí? No es una sugerencia, es un mandato, no es una opción. Y segundo, que el cristiano debe colocarse por voluntad propia bajo sumisión
a todas las autoridades superiores, sin importar cuáles sean. O sea que no tenemos opción de escoger a esta sí, a aquella no, sino a todas las autoridades, no importa cuáles sean. Pablo no nos presenta condiciones para tal sumisión a toda autoridad civil, pero debe hacerse de manera que voluntaria. ¿Sí? En la primera carta que escribió a Timoteo, Pablo le exhortó de esta manera, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También en esto no hay excepción a ese mandato en relación a la competencia o incompetencia de los gobernantes, tampoco a su moralidad o inmoralidad, a su crueldad o bondad, o a su temor de Dios o impiedad. O sea, no importa qué clase de gobierno tengamos, debemos someternos a él. Alguien podría decir, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es que debemos de someternos a tales gobiernos injustos? Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Así que también el apóstol da la misma instrucción en su carta a Tito, a quien escribió allá en Tito 3, 1 y 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. También amonestó a los creyentes tesalonicenses, diciéndoles, allá en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Durante los primeros siglos de vida de la iglesia, antes de pasar ahí, como vemos en esos pasajes, el mandato no es solamente para aquellos creyentes que estaban en Roma, sino para todos, en cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier gobierno. Durante los primeros siglos de vida de la iglesia, muchos creyentes estaban tan poco involucrados con las sociedades en que vivían, que en ocasiones eran considerados como forasteros en sus propias comunidades o pueblos. Y no es que fueran insensibles o que dejaran de amar o interesarse en los demás, sino que llevaban vidas muy separadas y alejadas del resto de la sociedad. Aunque no eran pacifistas, o sea, hablaban cuando tenían que hablar, ni se oponían al gobierno civil, pocos creyentes prestaban el servicio militar o ejercían cargos oficiales. Un escritor cristiano llamado Tertuliano del siglo III comentó que en el Imperio Romano pagano, los creyentes no eran ejecutados por enseñanzas o conductas que se pudieran considerar peligrosas, sino por sus supuestas tendencias antisociales. Aún a pesar de que ese juicio estaba equivocado, ¿verdad? De todas maneras, reflejaba el enfoque de la iglesia en el reino de Dios y no en los reinos del hombre. Lo triste es que ese enfoque ha dejado de caracterizar en gran parte a la iglesia en la actualidad. O sea, ya no muchos son muy pacifistas. Amén. Incluso las batallas espirituales y morales muchas veces se quieren librar con medios mundanos y materialistas. Muchas de las armas de nuestra milicia
en realidad son carnales e ineficaces antes que espirituales, y no poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, lo cual deberían de ser, ¿verdad? Si utilizamos el poder de Dios. Así que el principio de la obediencia civil se aplica de igual manera en el Antiguo Testamento, aún mientras su pueblo era cautivo en la tierra distante y pagana de Babilonia. El Señor les ordenó por medio de una carta del profeta Jeremías. Allá en Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí? Aun cuando fueron llevados cautivos a ese lugar, Dios por medio del profeta Jeremías les mandó decir esto. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, ¿y hasta qué punto debemos de someternos al gobierno? ¿Habrá alguna raya que no debemos de cruzar? Y sí la hay, ¿ok? Aunque debemos de someternos a todas las autoridades, cualquiera que sean, también la palabra de Dios nos habla de una limitación, ¿sí? Y solo existe una limitación a esta obligación que el creyente tiene en sometimiento al Señor, de ejercer una sujeción voluntaria y completa a la autoridad civil. Cualquier ley o mandato que exija la desobediencia a la palabra de Dios, esa es la limitación. Ahí sí, pintamos la raya hasta ese punto. Amén. Cuando el faraón ordenó a las parteras Cifra y Fua que mataran a todos los bebés varones cuando fueran dados a luz, ¿qué fue lo que ellas hicieron? Bueno, nos dice allá en Éxodo 1:17 que ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sí? Estas parteras ahí desobedecieron, ¿sí? Porque al hacerlo se convertirían en homicidas, ¿sí? Matando a estos bebés. Y ahí dijeron, hasta aquí. Y debido a que esas mujeres rehusaron desobedecer, Dios honró esa desobediencia civil y nos dice en Éxodo 1:20 y 21, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos otro caso de desobediencia civil, cuando los 4 jóvenes judíos llamados Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego recibieron la orden de comer de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Ellos, con todo respeto, se rehusaron, porque les habría significado contaminarse al quebrantar las leyes mosaicas sobre la dieta. A fin de evitar que el rey fuese ofendido, Daniel sugirió al jefe de los eunucos que les dieran a ellos 4 legumbres, dice allá en Daniel 1:5, legumbres a comer y agua a beber. Y luego les dio un reto, dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, dice. Y Dios honró y bendijo esa fidelidad, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es importante advertir que, aunque ellos rehusaron hacer lo que Dios había prohibido, esos 4 hombres fieles de Dios mostraron respeto por la autoridad, la cual pues tenían que desobedecer. Cuando Daniel habló en el nombre de todos,
Él no exigió que recibieran un trato especial a la causa de sus creencias, sino que con todo respeto, dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Sí? Y se refirió a los 4 como siervos del jefe. ¿Sí? Y cuando obedecieron a Dios, pues no fueron irrespetuosos. Al obedecer a Dios, no fueron irrespetuosos y se abstuvieron de reprochar o importunar la autoridad civil con la intención de parecer más justos que los demás. Tenemos otros 2 relatos conocidos de desobediencia civil justificable, y también se encuentran en ese libro cuando el rey Nabucodonosor mandó a Sadrach, Mesac y Abednego que adoraran a sus dioses y la imagen de oro que había erigido. ¿Cómo respondieron ellos? Bueno, esto lo podemos leer en Daniel 3:16. Dice que ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y nuevamente Dios bendijo esa fidelidad, a tal punto que nos dice el versículo 27 que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Tremendo, ¿verdad? Por instigación de sus subalternos y sátrapas, quienes estaban celosos del favor que Daniel gozaba por parte de la realeza, Darío, un rey posterior sobre Babilonia, pues también ratificó un edicto real en el cual se establecía, allá en Daniel 6:7, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y esto vino porque veían a Daniel que día a día pues hacía sus oraciones. Querían deshacerse de Daniel. Y Daniel, con todo respeto, pero también con firmeza, rehusó obedecer el decreto, y el rey, no sin vacilación, ordenó que el profeta fuese arrojado al foso de los leones, porque él quería a Daniel, ¿sí? Pero lo obligaron. Una vez más, Dios honró la fidelidad de Daniel. Nos dice el versículo 23 de Daniel 6, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Aquí también es importante ver la falta de malicia de Daniel y su respeto genuino, y el respeto genuino hacia la autoridad humana que se vio obligado a desobedecer por motivos de conciencia. Y después de ser liberado por Dios sin sufrir ningún daño, inclusive le dijo al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo en el libro de los Hechos, cuando los líderes judíos de Jerusalén advirtieron a Pedro y Juan que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús, allá en Hechos 4:18, los apóstoles contestaron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? O sea, con respeto les dijeron. ¿Por qué? Porque el Señor había ordenado: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y por ende,
obedecer al mandato de esos gobernantes humanos habría significado desobedecer ¿a quién? A su gobernante divino, lo cual no estaban dispuestos a hacer. Cuando Pedro y Juan persistieron en su evangelización, pues los líderes judíos nuevamente los quisieron asustar. Hechos 5:28 nos dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ahí tenemos varios ejemplos de creyentes que en situaciones se vieron obligados a desobedecer a las autoridades civiles cuando éstas cruzaron la línea, ¿sí? Cuando éstas les pidieron a los creyentes que desobedecieran a Dios o el mandato de Dios. Y ahí ellos, como vimos todos estos pasajes claramente y con respeto, desobedecieron tales indicaciones. Así que una iglesia solo puede justificar su desobediencia de una orden que, por ejemplo, les exija aceptar homosexuales como miembros de la iglesia o contratarlos para trabajar en la iglesia como parte del personal. Casi en todo el mundo hoy día, incluyendo muchos territorios que antes estuvieron bajo el comunismo, los cristianos muy rara vez se ven obligados a una situación en la que les sea necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero claro, existen algunos países donde el hacer eso pues acarrea la muerte, ¿sí? Por lo tanto, nuestra obligación más común consiste en obedecer tanto a Dios como a los hombres, ¿sí? Hay veces que las cosas se pueden arreglar pacíficamente con el gobierno. Y cuando eso se puede hacer, pues debemos de hacerlo. Claro, siempre buscando su voluntad por medio de la oración. Y muchas veces Dios obra de maneras increíbles, ¿sí? Pero debemos de confiar más en el poder de Dios que nuestras propias fuerzas, ¿sí? Porque nuestras armas deben ser más espirituales que físicas. Amén. Pero en la mayoría de los asuntos debemos respetar y obedecer las leyes y ordenanzas civiles. Y lo debemos de hacer sin refunfuñar, ¿sí? Aun cuando la conciencia no nos deja otra alternativa que desobedecer la autoridad humana, pues debemos hacerlo con respeto y dispuestos a sufrir cualquier clase de castigo o consecuencias que esa decisión traiga como resultado. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor Jesús envía a los suyos como a ovejas en medio de lobos. Sí, vivimos entre lobos. Hemos sido mandados entre lobos. Pero aún así el Señor Jesús nos manda ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? Así que debemos mantenernos cautelosos, preparados y pendientes de lo que sucede alrededor de nosotros y en el mundo. Pero ese no debe ser el foco de nuestra atención y nuestra manera de vivir en medio de todo ello debe ser inocente, libre de toda ansiedad, toda mala voluntad, rencor y justicia en nuestra propia opinión. Nos dice en Mateo 17, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
Jesús les advirtió, ¿verdad? Y dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ahora, Jesús no solamente los dijo esto, háganlo ustedes, sino que Él lo hizo, ¿sí? Él fue el ejemplo, que cuando Él fue arrestado, Él hizo precisamente lo que les dijo que hicieran, ¿sí? Que se entregaran con respeto y que confiaran solamente en Dios. Lo cual Jesús hizo completamente cuando Él fue acusado injustamente, cuando Él fue llevado a la cruz injustamente, ¿sí? Dice la palabra que no abrió su boca. Y Él sí podía defenderse, mas sin embargo no lo hizo, ¿sí? Además les dijo, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En cuanto se refiere a la persecución, tampoco la persecución es causa para la rebelión, sino para la resistencia paciente y la justicia. O sea, no es que el cristiano deba buscar la persecución, ¿sí? O tratar de escapar de ella sino que debe tratar de escapar de ella cuando le sea posible, ¿sí? O sea, aunque somos llamados a dar nuestras vidas por Cristo, tampoco debemos buscar ser mártires en cualquier parte, ¿sí? Por esa razón Jesús les dijo, cuando os persigan en esta ciudad, pues váyanse a otra, ¿verdad? No se queden ahí, o sea, no sean mártires así, nomás por ser mártires, ¿eh? O sea, hay que ser cautelosos. Así que, sin importar cuáles sean los defectos del gobierno, muchos de los cuales son inmorales, injustos e impíos, los creyentes deben llevar vidas pacíficas y de oración que influencien al mundo por su piedad y abnegación, no con protestas, marchas y manifestaciones, y mucho menos con actos de rebelión. Así como los profetas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos tanto el derecho como la obligación de confrontar y oponernos al pecado, a los pecados y males de nuestra sociedad, pero solo como el Señor lo hace y solo en su poder, no a la manera del mundo, ¿sí? De ese modo nos dice Pablo que nuestras vidas serán buenas y útiles a los hombres. Tito 3:8. Porque así les mostrarán el poder de Dios para salvar y transformar, y les darán la oportunidad de ver cómo es una persona que ha sido salvada del pecado. O sea, debe de haber una diferencia. ¿Amén? Ahora, nos dice la segunda parte de ese versículo 1 hasta el 5, el apóstol Pablo nos da el propósito o las razones de Dios para nuestro sometimiento a las autoridades humanas, ¿sí? O sea que en la palabra de Dios, Dios no solamente nos dice hagan esto o esto, sino que también nos da las razones, nos dice por qué. ¿Amén? Porque ustedes sabrán, siempre que le damos un mandato a un niño, ¿qué es lo primero que dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues para que no digamos por qué, pues
Él se adelanta, ¿no? Se anticipa a esa pregunta. ¿Por qué? Y Pablo nos dice, ¿por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿sí? Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que ahí el apóstol Pablo nos da el porqué. ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades o someternos a las autoridades? Y aquí Pablo nos presenta siete razones por las que los creyentes debemos someternos al gobierno humano. Primeramente, nos dice que el gobierno existe por decreto divino, ¿sí? No fue creado por el hombre, ¿fue creado por quién? Por Dios. Primera parte del versículo 1. Después, número 2, la resistencia al gobierno, nos dice, es rebelión contra la institución de Dios, ¿sí? La primera parte del versículo 2. Los que resisten serán ¿qué? Castigados. Segunda parte del versículo 2. Además, el gobierno sirve para restringir el mal. Primera parte del versículo 3. El gobierno sirve para promover el bien. ¿Sí? Versículos 3 y primera parte del versículo 4. Los gobernadores son facultados por Dios para infligir castigo por la desobediencia. Segunda parte del versículo 4. Y el gobierno debe ser obedecido por causa de la conciencia. Versículo 5. Así que aquí el apóstol Pablo nos da, ¿cuántas razones? 7 razones por las cuales debemos someternos a las autoridades. Primero, el gobierno existe por decreto divino. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Así que en primer lugar, Pablo dice que el gobierno humano es ordenado por Dios para beneficio ¿de quién? De la sociedad. En cualquiera de las formas en que se ejerce, la autoridad civil se deriva o viene o ha sido puesta directamente por Dios. Alguien podría decir, ¿cómo está eso de que Dios haya puesto a este dictador tremendo? ¿Sí? Pero no importa qué clase de gobierno esté funcionando, ha sido puesto por Dios. ¿Amén? Tal vez no podemos entender, pero así es. ¿O por qué fue que lo puso? ¿Sí? Bueno, sabemos por qué, pero ¿por qué escogió poner esa clase de gobierno ahí? Al igual que el matrimonio, es una institución universal de Dios. Y como el matrimonio es válida sin importar el lugar, las circunstancias o cualquier otra consideración. Así que Pablo dice que no hay autoridad civil, sino de parte ¿de quién? De Dios. Sin importar qué forma haya adquirido, ningún gobierno humano en cualquier momento de la historia, lugar del planeta, entre todos los pueblos de la tierra y en cualquier nivel de desarrollo social, ha existido o existirá aparte de la autoridad soberana de Dios, porque de Dios es el poder, nos dice el Salmo 62, 11. De Dios es el poder. Así que el mundo entero, todas las cosas en el cielo, en la tierra
incluyendo a Satanás y sus huestes, están sujetos ¿a quién? A Dios, ¿sí? Dios en su soberanía creó y tiene control absoluto sobre el universo. Este es un hecho sin excepciones ni limitaciones. Aunque en veces podríamos cuestionar eso, ¿verdad? Pero no, Dios es soberano. Amén. También sin excepción el poder que cualquier persona, grupo o sociedad pueda llegar a poseer ha sido delegado y limitado por determinación divina. Una cuestión muy diferente a esto es la manera buena o mala como se haga uso de ese poder delegado y limitado. En todo caso, son las personas que ocupan esa posición las que un día van a dar cuenta, ¿sí? Por el desempeño de esa autoridad que le fue delegada. ¿Amén? Pero le darán cuentas a Dios, no a nosotros. Amén. Así que el punto que Pablo quiere establecer aquí es que el poder tiene una sola fuente y esa fuente es Dios mismo. No obstante, en su sabiduría soberana, Dios ha permitido que Satanás tenga un poder pues bastante vasto, aunque limitado sobre el mundo y los asuntos del hombre. Aunque Satanás no es el responsable directo del pecado del hombre, sí fueron sus trampas cautivantes las que llevaron a Adán y Eva a desobedecer a Dios y por ende a cometer el primer pecado, un pecado que ellos transmitieron pues a todos nosotros, a toda la posteridad. Pero debemos de saber que Satanás no tiene poder para hacer pecar a los hombres, ¿sí? Satanás no tiene poder para hacernos pecar. Pero desde aquel día trágico del huerto del Edén, tiene mucha experiencia. Imagínense cuántos años. Mucha experiencia que él utiliza diferentes medios que tiene a su disposición para seducir a los seres humanos y hacerles caer en indulgencia de sus apetitos e impulsos pecaminosos, por medio de lo cual ellos expresan de manera voluntaria su desobediencia y oposición a Dios. Pablo les recuerda a los creyentes en Éfeso, en Efesios 2:1 y 2 dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? En otras palabras, la propensión natural del hombre para pecar es explotada por Satanás con todas sus artimañas. Durante estos miles de años, él ha obtenido mucha experiencia para hacer caer a cualquier persona. No obligándola, no forzándola, sino con tretas. Amén. En consecuencia, el mundo entero está bajo, nos dice 1 Juan 5:12, que el mundo entero está bajo el maligno, quien es ahora el príncipe de este mundo. En Juan 12:31. Cuando Jesús fue tentado, Jesús no discutió lo que Satanás dijo, ¿sí? Que él tenía en su poder todos los reinos de la tierra, ¿sí? O su capacidad para darle, según él dice, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Jesús no le dijo, eso no es verdad, ¿sí?
Así que Satanás tiene todo eso. Y ese poder que él tiene, ¿quién se lo dio? ¿O quién le permite tenerlo? Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a tomar otro punto que ya no nos va a alcanzar el tiempo para explicar, pero lo vamos a ver la próxima semana en cuanto a ese poder que Satanás le fue delegado también. Y el cual opera, porque él es el príncipe de este mundo, el cual él opera detrás de muchos gobiernos, ¿sí? Y ha operado no solamente en nuestra era, sino desde la caída del hombre. Él es el que está detrás de muchos hombres que se han dejado influenciar por el maligno. Amén. Pero creo que ahí nos vamos a detener porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor también. Ya nos pasamos de tiempo. Los invito a que vayamos a 1 Corintios 11:23. Y vamos a leer esa porción donde el apóstol Pablo nos dice cómo fue que el Señor le reveló a él todo acerca de la cena del Señor. Recuerden que Pablo no estuvo en la última cena. Así que el propio Señor Jesucristo le reveló a Pablo. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que aquí tenemos la institución de la Cena del Señor, que es uno de las dos ordenanzas que el Señor Jesús dejó para la iglesia. No son sugerencias, ¿son qué? Ordenanzas. Así como en el Antiguo Testamento Dios dio a su pueblo ordenanzas en forma de fiestas, ceremonias, ritos, ¿verdad? Y todos esos ritos, ceremonias y fiestas tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? La mayoría de ellos anunciaban, eran profecías ilustradas, ¿sí? Era una manera de profecía, como el rito de los sacrificios de animales. Era una ilustración
de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él iba a ser presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que todas esas fiestas, todos esos ritos, todas esas ceremonias tenían un propósito y era la manera de enseñar Dios, transmitir esa información a su pueblo, ¿sí? Con dibujitos, porque eran bebés. Bueno, de la misma manera, pienso yo que dejó estas dos ordenanzas para la iglesia. Una de ellas es la Cena del Señor y también ilustrada para que la entendamos. Y para el creyente es más bien un recordatorio, porque con las cosas de la vida se nos olvida. Así que debemos ser constantemente recordados. Para los que no han sido salvados es una manera de enseñanza y oportunidad para nosotros de explicarle cómo es que ellos pueden también obtener la salvación. Porque es el Evangelio, yo lo digo, es el Evangelio ilustrado, ¿sí? Si una persona quiere saber cómo puede ser salva o salvada, pues lo primero, cuando participamos del pan, le podemos explicar, mira, el pan representa el cuerpo de Jesucristo, pero no solamente su cuerpo, sino su encarnación, ¿sí? El hecho de que Dios dejó su gloria y se hizo hombre. Y eso es lo que representa el pan. Si tú crees esa verdad, porque es verdad, si tú la crees de todo corazón, puedes ser salvo. Pero necesitas creer que Jesucristo es Dios, que ese es el significado final, ¿sí? Y cuando la persona toma el pan, está aceptando que Jesucristo es Dios, ¿sí? De la misma manera que cuando se come, si se come el pan, quiere decir que lo acepta. Porque nosotros no nos comemos algo de lo cual tengamos desconfianza. Lo podemos probar, pero no comer. Comemos algo cuando sabemos que nos va a hacer bien y que lo podemos comer y estamos confiados, ¿sí o no? Bueno, pues al comer el pan, confiamos plenamente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Amén. Con eso confirmamos de esa manera que creemos que Jesucristo es Dios. Nadie que no crea que Jesucristo es Dios puede ser salvo. Amén. Es una verdad absoluta. En segundo lugar tenemos la copa de vino que representa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La copa representa la muerte de Jesucristo. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Todo el que peca tiene que morir. Y para que nosotros no muriéramos la muerte eterna, Jesucristo tomó nuestro lugar y Él murió en nuestro lugar, ¿sí? Para que nosotros no muriésemos eternamente. Así que cuando tomamos la copa de vino, aprobamos y decimos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único sacrificio, que no hay ningún otro que pueda perdonar nuestros pecados o con el cual nuestros pecados puedan ser ¿qué? Completamente limpiados. Y no estamos hablando del pecado que cometimos ayer o antier o más en el pasado. Estamos hablando aún del pecado que estamos cometiendo hoy, o el pecado que aún no hemos cometido, que vamos a cometer mañana o en el futuro, ¿sí? Es todo pecado, pasado, presente y futuro. Alguien podría decir, pero ¿cómo el pasado, el futuro si todavía no hacemos eso? Bueno, de la misma manera, cuando Jesús murió, nosotros todavía ni en cuenta, ¿verdad?
fue completamente en el futuro, ¿sí? Pues de esa misma manera, el Señor, por medio de ese sacrificio, perdona todos los pecados, sin importar qué tan graves sean. Amén. Así es de que si creemos que ese es el sacrificio que nos limpia de todo pecado, lo afirmamos tomando la copa, ¿sí? De esa manera estamos diciendo, yo creo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz me limpia de todo pecado. Amén. Así que ese es básicamente el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Claro, lo demás es explicar por qué somos pecadores. Porque hay personas que dicen, pues yo nunca hago nada malo. Yo soy una buena persona. ¿Sí? Pues sí, serás buena persona a nivel humano, pero no al nivel divino. ¿Sí? Al nivel divino estamos quebrados. Estamos quebrados completamente. ¿Sí? Y por eso necesitamos ayuda. Por eso Jesús vino a nuestro rescate. Por eso necesitamos un Salvador. Porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Amén. No hay medio humano por el cual nosotros podamos salvarnos. Necesitamos un Salvador. ¿Sí? Y por esa razón es que Jesús vino. La otra es explicar la resurrección de Jesucristo. Es importante. Nadie que no crea que Jesús resucitó puede tener vida eterna. Porque si Jesús no resucitó, en vano estaríamos aquí. ¿Sí? El hecho de que Jesús resucitó prueba que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue ¿qué? Efectivo. Que hizo lo que tenía que hacer. Que el Padre aceptó ese sacrificio. Porque Jesús murió para el Padre, no tanto para nosotros, ¿verdad? Pero uno de los beneficios de eso fue la salvación de nosotros. Amén. Así que el Padre lo resucitó porque Él no tuvo pecado y porque el sacrificio que presentó fue aprobado. ¿Sí? Así que la resurrección es muy importante. Porque si Cristo no hubiese resucitado, pues no se había llevado a cabo la salvación. Amén. Así es de que por eso participamos de la Cena del Señor, para llevar ese mensaje a todos. Y pues es bien sencillo, ¿no? Ahí está el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque muchos creyentes hoy en día no saben cuál es el mensaje del Evangelio. Si ustedes le preguntan a alguien, va a decir, no, pues Dios te ama. Eso es lo que es el Evangelio para muchos, el amor de Dios. Pero no, el Evangelio es precisamente esto que les acabo de explicar. Es el mensaje que debemos llevar a todos en todo lugar. Amén. Así que luego aquí el apóstol Pablo nos da otras indicaciones, ¿verdad? De que cuando lo hagamos que no lo hagamos indignamente. O sea, que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Simple y sencillamente quiere decir que sepamos qué estamos haciendo y que estemos presentes cuando lo estemos haciendo. Porque muchas veces podemos estar presentes, nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente puede estar en otro lugar, ¿sí? Y realmente no tomar en consideración lo que estamos haciendo. ¿Amén? Simplemente lo estamos haciendo como zombies, ¿no? Dormidos, ¿no? Así que váyanse despertando. No, pero tenemos que hacerlo conscientes, ¿sí? Conscientes de lo que estamos haciendo y de aquello de lo cual estamos participando, ¿sí? Y también nos dice aquí el apóstol, ¿verdad?, que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Ok? También es un tiempo de reflexión. Sabemos que continuamente pecamos, aunque hayamos sido salvados,
todavía continuamos pecando. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que debemos de hacer en muchas ocasiones, ¿sí? Y hacemos lo que no debemos de hacer, ¿sí? Hacemos lo que no debemos de hacer y no hacemos lo que debemos de hacer. Y también pecamos de pensamiento, dice, pensamiento, obra y omisión. ¿Sí? Así es de que cualquiera que diga que no comete pecados, o que ya no comete pecados porque ya a Cristo lo salvó, pues llama a Dios mentiroso. Pero ahora la palabra de Dios nos manda a que confesemos, ¿sí? Ya no necesitamos pedir perdón por los pecados, aunque lo hacemos, pero nos dice que los confesemos. Y confesar, ¿saben qué quiere decir confesar? ¿Ya no nos acordamos? Confesar quiere decir que estamos de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Como dicen por ahí, hay que llamarle al pan, pan y al vino, vino, ¿no? O sea que cuando pecamos, debemos confesar que pecamos. No echarle la culpa a nadie, ni buscar excusas, sino que pecamos, simple y sencillamente, ¿sí? Cualquier pecado que sea, confesarlo, pecarlo, decirle lo que es, ¿sí? No que estamos enfermos, como dicen algunos, ¿no? Así que simple y sencillamente es eso, tomar un tiempo y confesar esos pecados de los que hemos participado o estamos participando. Amén. Y ahí nos da la razón por qué. Dice, porque si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Castigados es disciplina, para que no seamos condenados. Ya el creyente no puede ser condenado, ¿sí? Porque ya ha sido salvado. Y para aquel que está en Cristo ya no hay ¿qué? Condenación. Pero sí hay disciplina. Como todo buen padre o madre disciplina a sus hijos, Dios también nos disciplina. Amén. Y más cuando no confesamos nuestros pecados. Así que entendiendo eso, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los elementos y así vamos a pasar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas estos elementos, el pan que representa tu cuerpo, tu encarnación, Señor, el hecho de que dejaste tu gloria para venir a ser como uno de nosotros, Señor.